Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy pues tenemos programado la revisión porque pues como ustedes pueden ver ya estuvimos viendo el present perfect la semana pasada. Esta semana también continuamos con el present perfect agregándole el for y el since. Y el día de ayer estuvimos viendo el would rather y el would like. Vamos a dar un pequeño repaso por si se nos olvidó un poquito a esto del would rather y would rather like. ¿Ok? El día de ayer estuvimos hablando sobre esto, would rather and would rather like. Estuvimos viendo movie genres. Vimos los géneros en películas como son el action film, a horror film, a science fiction film, an animated film, a comedy, a documentary, a drama, and a musical. Page 18. Vimos esta conversación el día de ayer también, escuchamos cómo estas personas estaban viendo qué preferían hacer. Le preguntaba uno de ellos, what would you rather do? ¿Verdad? Lo escuchamos. Page 19. Conversation model. Exercise A. Read and listen to people discussing their movie preferences. What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not that big on love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I've heard it's great. That works for me. Vean, aquí estábamos viendo cómo preguntaba, ¿qué prefieres hacer? ¿Quedarte en casa a ver la película o ir al teatro, go to the theater? Y decía, prefiero salir. Entonces estaban viendo preferencias con el would rather, que dijimos que era preferir, ¿verdad? Vimos estos puntos. Vimos el would like, que más que nada nos indica que vimos maneras de expresar preferencias con el would like. Entonces vimos que es el would like más un infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? Agregarle al verbo el to, ¿verdad? Para, pues, expresar, preguntar, expresar algo muy amablemente, ¿verdad? Politely. Y vimos cómo hacíamos la forma de preguntar con el I'd like to see, I'd like to y un verbo. She'd like, we'd like, and they'd like. Dijimos que vamos a poner la pura de para decir el would. ¿Cómo preguntábamos? Con el would, el subject y el verbo más el infinitivo o con una information question. Luego estuvimos viendo el would rather, que era similar, pero este no lleva to, este nada más va el verbo en su forma simple, ¿verdad? Verbo en su forma simple, would rather más el verbo. Y aquí teníamos, y pues también nos expresaba preferencias entre dos o más actividades. Vimos la manera de preguntar con el would, subject y el rather, pero el verbo va en su forma simple. Recuerden, con aquí no le vamos a agregar el to. Vean, what would you rather do? She'd rather see. Él would rather not, en negación. Y con el verbo. Vimos la forma de preguntar y de responder, hacer respuestas cortas. ¿Qué más estuvimos viendo? Vimos los adjetivos para describir películas. Vimos el adjetivo funny, cuando algo nos hace reír. Hilarious, cuando es similar a funny, pero que es mucho más divertido, es hilarious. Silly, algo muy tonto, no tan serio. Boring, algo aburrido, no interesante. Weird, algo muy inusual, no muy usual, extraño. Unforgettable, inolvidable, algo que se nos queda para toda la vida, como películas que vemos una y otra vez y seguimos viéndolas, o canciones que escuchamos porque nos encantan de hace años, son unforgettable. Romantic, sabemos que hablamos sobre el amor. Y thought-provoking,
algo que nos hace pensar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estuvimos viendo el día de ayer. Ya no quiero que les quede alguna duda sobre esto, porque pues ya terminamos esta semana en donde ya tuvimos nuestros dos temas. Y para el día de hoy, topic. Vamos a ver esto. Vamos a repasar rápidamente lo que ya vimos por si se nos quedó algo, ¿sí? Porque pues al revisar sus tareas, sí pude observar que pues algunos tienen duda, todavía hubo algunas dudas en las maneras de preguntar, en las maneras de responder con el present perfect. Entonces estuve checando esto, perdón, estuve viendo esto y pues a veces a todos nos quedan dudas sobre algo. Ay, no le atino. A todos nos quedan dudas y pues el inglés es repaso y más repaso y más repaso, ¿verdad? Solo así se nos queda. El inglés es repasar, es a base de repaso. Cuando hacemos alguna clase se llaman drills, es el repetir, repetir, repetir a base de drills para que se nos quede. Entonces en esta semana estuvimos viendo nuestros temas que fueron the present perfect y el would rather and would like. Iniciamos con el present perfect desde la semana pasada, viendo pues los verbos. Aquí sí, aquí, déjenlo, bueno, aquí sí dijimos que una cosa es el presente, otra cosa dijimos es el pasado y otro el pasado participio, ¿verdad? En present perfect tenemos así, entonces es el pasado participio. No se les olvide que cuando hablemos del present perfect hay que usar los verbos en pasado participio, porque pues sí vi algunos que estuvieron pues, vean el present perfect, vamos a usar el pasado participio, es más le vamos a poner aquí entre paréntesis past participle para que no se les olvide, porque en present perfect el verbo es en past participle. Porque si, ya se nos empalmó. Bueno, mejor lo dejamos como estaba porque, ahí. Porque, no, participó. Pero ¿por qué se subió? Ok. Ahí es que se subieron. Bien, entonces, no. Entonces no se les olvide que no podemos confundir, dejen mejor lo dejo como estaba porque ya no le voy a mover ahorita. Entonces recuerden que es eso, hay que darle repaso porque sí veo que nos está haciendo falta dar un repaso a los pasados participios que utilizamos en el present perfect, ¿sí? Vean cómo cambia, porque estuve viendo algunos trabajos. Entonces no me ponían el pasado participio, me ponían el pasado. Se utilizaban el has o el have, pero con el verbo en pasado. Recuerden, es muy importante porque no es lo mismo utilizar el verbo en pasado que en present perfect. Tienen diferente terminación, ¿sí? No puedo decir I, por si hago el did, por ejemplo. I have done, he hecho mi tarea. I have done my homework. Vean si utilizo el did. I have did my homework. Hice mi tarea. No, ¿verdad? He hecho mi tarea. Si pongo el did, hice, no queda. No se escucha bien. Si utilizamos el siguiente, I has been, he estado. I have been in United States. He estado en Estados Unidos. I has was. No podemos decir I has was o I has were. Ni I has wrote. I has written. Ni I has ate. He comí, ¿verdad? He comí, no. He comido. Recuerden que esto es ido. Entonces, si ponemos el verbo, porque sí pasó en algunas que ponían ate,
y utilizaban el have o has, no recuerdo. Entonces es diferente. I have ate, comí. No, pues no suena bien. Comí o he comido, aquí sí va la terminación, ido. I have eaten. She has eaten. Ella ha, decimos she has ate. Ella comió, pues no se escucha bien. Entonces, sí les pido que den un repasito a los verbos. Los tenemos en lo que les subí para que chequen. Ahí lo pueden abrir el archivo y dar un repaso, ¿ok? Entonces, aquí los tenemos. Para eso estamos hoy. Decimos do, did, done. Be, was, were, been. Write, wrote, written. Eat, ate, eaten. Draw, drew, drawn. Break, broke, broken. Speak, spoke, spoken. Vean que tuvimos así, lo estuvimos haciendo en la clase que tuvimos, que ustedes me lo estuvieron diciendo y que lo hicieron muy bien. Pero aquí tenemos take, took, taken, write, wrote, written, drink, drank, drunk, swim, lo repetimos todos, swim, swam, Swam, zoom, zoom, throw, throw, threw, threw, thrown, thrown, see, see, saw, saw, seen, seen, go, go, went, went, gone. go. Ok, continuamos. Continuamos con el siguiente. Sweep, Sweep, swept, swept, swept. swept, Make, Make, made, make, made. made, Get, get, got, got, got. got, Podemos también poner gotten, porque también es got o gotten, gotten. got it. ¿Sí? Entonces, a veces lo van a ver como got o como gotten y es lo mismo. Entonces, vean, si le damos un repasito a todos, a cada uno de ellos, si se nos graban y saber que en present perfect vamos a usar los verbos estos, pasados participios. ¿Ok? Continuamos y nos dice paint, Paint, painted, 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 move, move, moved, moved, como de moved, nada más la de moved, 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 move, tidy, 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 and tidy. Remember, recuerden, tidy. las regular verbs en verbos regulares. Recuerden que en los verbos regulares nada más se le va a agregar la ed. Painted, moved, cuando terminen en e, pues obviamente nada más le vamos a poner la pura de. ¿Ok? Entonces, painted, moved, and tidied. Tidied, ordenado, pintado, movido, ordenado. Entonces, aquí nada más nos dan poquitos porque todos los que sean regulares le vamos a poner nada más la terminación ed o la d y no hay problema. Aquí rápido identificamos y no hay problema, pero en los otros sí, tampoco hay problema, nada más es cosa de dar repaso. Estuvimos viendo en el present perfect el already y el yet y nos decía que in present perfect we use yet in questions or in negative sentences, ¿ok? Y teníamos un ejemplo, recuerden. Ya vimos que para hacer preguntas en present perfect vamos a usar el have o el has, dependiendo. Has con él o ella,
Have you eaten? Vean, tenemos el pasado participio del verbo y nos dice que va a ir al final en preguntas. Have you eaten the apples yet? ¿Ya has comido manzanas? ¿Verdad? Pregunta. Negación. No, I haven't eaten the apple yet. No, aún no he comido manzanas. O todavía no he comido manzanas. Esto es una respuesta cuando usamos el yet. No, yo no he comido manzanas, pero cuando lo hacemos corto, no, I haven't, ¿ok? O cuando agregamos, no, todavía no como manzanas, o no, todavía no como X comida, que usamos el yet. Vean, no, I haven't eaten the apple yet. Entonces, en preguntas, el yet va a ser ya, ¿verdad? ¿Has comido manzanas o ya comiste? Nos da la impresión de ya has comido o ya comiste. Y en negación va a ser no, aún no, todavía no. Entonces aquí es ya y en la negación aún no. Y vean, nos dice yet goes at the end of the sentence or question. Sentence or question. Preguntas o, ¿verdad? En negaciones. No se les olvide. Luego estuvimos viendo el already. Nos dice que en el present perfect también usamos el already with positive sentences en oraciones afirmativas, positivas. Y vemos que el already lo podemos, aquí tenemos nuevamente el yet. Have you eaten the apple yet? Respondemos porque es en afirmación. Yes, I have already eaten the apples en afirmación. Positive or affirmative. Se dice afirmación o positivo. Have you eaten the apple yet? ¿Ya has comido manzanas? Yes, I've already eaten the apples. Sí, ya me he comido las manzanas. Vean cómo contestamos. Pero ahorita vemos el uso del already, que también lo podemos poner al final. O decimos, yes, I have eaten the apples already. Pero también es cuando decimos yes. En negación no utilizamos already. Nada más en afirmación, ya sea después del have o al final lo podemos hacer. Y aquí lo tenemos. Vean, already goes in the middle or at the end of the sentence. Casi por lo general se usa más después de, como esta primera. Por lo general se usa más después del I have o she has already. Pero si lo usamos al final también se puede, ¿verdad? Pero casi es más usual después del I have. Pero como se les haga más sencillo. Continuamos y nos dice, vimos el ever y el never. Ever. In the present perfect tense, we use ever. Usamos ever. En preguntas, in never. En respuestas para expresar frecuencia. En preguntas, ever. Y para responder, never. Tenemos un ejemplo. Have you ever celebrated the Thanksgiving? Esto casi, pues, por lo general es en Estados Unidos, ¿verdad? Que está próximo cuando se hace lo del Black Friday. Have you ever celebrated the Thanksgiving? Es en pregunta. ¿Alguna vez has celebrado el Thanksgiving o Acción de Gracias? No, I have never. Vean que aquí vamos a negar. No, I have never. Dijimos que no decimos no, I haven't, never, porque si no negaríamos dos veces, haven't y never. Sí, y lo vamos a hacer con no, I have never celebrated Thanksgiving. Respuesta, ¿verdad? Entonces aquí no respondemos, nos dice acá que never es en una respuesta para expresar frecuencia. No, nunca, nunca he celebrado Thanksgiving. Si lo hiciéramos, bueno, no los quiero confundir, pero si fuera con negación diríamos, no, I haven't ever. Haven't ever. En negación utilizaremos esto, pero por lo general se usa más, never. No, I have never. Nunca he. Nunca he.
I have never celebrated the Thanksgiving in the answer. Y vean que esto es el present perfect a grandes rasgos. Esta es la fórmula para que no se nos olvide y no tenga problemas. Utilizamos un subject. En afirmación utilizamos un subject. El have, has, already y el verbo en present perfect. O también si no lo usamos aquí, lo podemos usar al final. Pero no ambos, ¿verdad? Ya sea aquí o al final. En negación usamos el subject, I haven't o she hasn't y el present perfect y al final yet. Y en preguntas pues utilizamos el have o has, el subject. Verbo 3 decimos cuando es el present perfect. Vean aquí dice present perfect, present perfect. Verbo, ¿por qué verbo 3? Porque casi así lo ubicamos como verbo 1, presente. Verbo 2, pasado. Verbo 3, pasado participio. ¿Ok? Aquí present perfect, o aquí podría decir pasado participio, verbo en pasado participio. Pero es para que lo identifiquen, que aquí va a ir el verbo 3 o pasado participio. Entonces, aquí lo tenemos más que claro y vamos a hacer. Vean, tenemos un ejemplo que nos dice, we use the present perfect tense to show the result of an action. El resultado, para eso utilizamos el present perfect, para el resultado de una acción. Vean este ejemplo, nos dice, Ben is eating a chicken leg. Vean lo que está comiendo este pequeño que se llama Ben. Ben está comiendo una piernita de pollo, ¿verdad? Aquí sería el present continuous. Ben is eating, desde que vemos to be y verbo con ing, present continuous. Pero vean acá, ya se lo terminó. Y aquí si usamos el present perfect. Ben has already eaten a chicken leg. Por eso nos dice que el present perfect es para mostrar el resultado de una acción. Ben ya ha comido la pierna de pollo. Ben has already eaten a chicken leg. Ven que en el primero lo está haciendo, is eating, pero aquí el ya, Ben has already eaten. Él ya ha comido su pierna de pollo. ¿Ok? Entonces, así lo mostramos. No quiero que les quede dudas. Y tenemos otro ejemplo. Nos dice aquí, we cannot use the present perfect tense with adverbs of time. Adverbios de tiempo, como ayer, hace 2 semanas, hace 3 meses. Eso no se usa en present perfect, ¿ok? No podemos, vean aquí tenemos, I have done my homework yesterday. He hecho mi tarea ayer, pues como que no se oye muy bien que digamos. Entonces, no usamos los adverbios de tiempo. Y vean que decimos I did, porque si estamos viendo ayer, pues es pasado, no es present perfect, ¿verdad? I did my homework yesterday. Entonces, no podemos decir I have done my homework yesterday, I have done my homework 2 weeks ago. He hecho mi tarea hace 2 semanas, no se escucha bien, hice en pasado, ¿verdad? I did my homework yesterday. ¿Sí? Hasta aquí se está entendiendo lo que ya vimos. Recuerden, esto es un repaso de nuestros temas que hasta hoy llevamos. Pero vamos a practicar. Vamos a practicar y le vamos a preguntar a Jenny. Jenny, estamos viendo el present perfect. ¿Cómo hacemos esta pregunta? Nos dice el verbo, vamos a utilizar el verbo do. Pero Ok. ¿cómo que va antes del subject mom? El has Ajá. Has mom done done the laundry yet. yet? Vamos a verlo. Has mom done the laundry yet? Vean, has mom done the laundry yet? Ya hizo mi mamá, ya lavó, ya ha lavado mi mamá. Dijimos que do the laundry es lavar. Has mom done the laundry yet? Ya lavó.
¿Qué le responde Karina? Yes, she has. Ajá. She has. She has, sigue el verbo. Yes, she has. Dice sí, ella. She has. Done. She has done. Done. ¿Sí? Ok. Ahora sí, haga la pregunta Jenny y le responde Karina. Así como quedó. Has mom done the laundry yet? Yes, she has already done the laundry. Ok, muy bien. Tenemos otro ejemplo para Jacob. Step. Jacob. ¿Sí está Jacob? Ok, vamos con Paola Anaí. Sí. Sería have. Has. Ah, no, perdón, have. Es Sally and Joe, perdón, sí. Have Sally and Joe. Otra vez, have. Recuerde que has es solo cuando sea una sola persona. Aquí son Sally y Joe. Have Sally and Joe swept the floor already? Puede ser already o yet. No, already es solo para responder en afirmación. En preguntas va a ser yet. Y, perdón, le di doble por poner el yet. Ya la respondimos. No, they haven't swept the floor yet. Fue sin querer. Tenemos otra más. Vanessa. Ok, a ver, aquí está. Erubiel. Es que estaba viendo la lista. Oh, sí. No, sí está que Vanessa también. Bueno, Erubiel. Yes. ¿Nos puede hacer esta pregunta? ¿Qué va antes de you para hacer pregunta en present perfect? Has. No, antes de you. Recuerde has, solo para él o ella. Have. Ay, tiro esto. Sí, Erubiel. Recuerde, has es solo para él o ella. Y aquí dice you. Have. Ok, have. Have you thrown away the rubbish? Pero ¿qué falta? Usted va a estar rubbish. Have you thrown away the rubbish? Yet. Yet. No se les olvide. Estamos viendo. Have you thrown away the rubbish yet? ¿Y qué le responde? Yes, I have thrown away the rubbish already. Ah, perdón. Ah, sí, esta es una respuesta afirmativa. Yes, I have thrown away the rubbish already. ¿Qué es? Away the rubbish. Tirar la basura, ¿verdad? No se les olvide la manera de hacer preguntas si vamos nuevamente con otro más. Olga, ¿puede hacer la pregunta? Vamos a usar right. Yeah. Has Mark written the letter yet? Has Mark written the letter yet? Vean, ay, Mark ha escrito, Mark ya ha escrito la carta. ¿Qué le responde Imelda? No. Ah, ya le apreté, perdón. Bueno, no, he hasn't written the letter yet. Yet. Dice no, todavía no, aún no escribe la carta. ¿Sí? Muy bien. Y por último, Ale, ¿puede hacer la pregunta? Estuvimos viendo en otra clase esto. How, ¿qué? ¿Quién se acuerda? Recuerden. Ah, es que Long. hablamos de esto. How many times have you? ¿Cómo es el verbo en pasado participio del visit?
Nada más le vamos a agregar ed. Recuerden que es un verbo regular. ¿Cuántas veces has visitado Disneylandia? Respóndanos, Ale. Ale. How many times have you visited Disneyland? ¿Cómo respondemos? Huh? I have visited. No se les olvide. El have va a ir pegado al verbo. I have visited Disney. Vimos una vez o dos veces. Aquí ponemos twice. ¿Qué es twice? Dos veces. Vean, haríamos la pregunta. Disneyland. ¿Cuántas veces has visitado Disneylandia? He visitado Disneylandia 2 veces. Y por último, Karina. Carla. Le preguntamos a Carla. ¿Qué va antes de you para la pregunta? Ok, Karina, Elizabeth. How you? Have you? Tenemos el verbo watch. How you is watched? Have you Ponen ever. Have you ever? ever watched ghosts at midnight? ¿Has alguna vez visto fantasmas a medianoche? ¿Qué nos responde Jenny? No, I have never ghost at mine. I have never watched. Watched ghost Nunca he at mine. visto fantasmas. Bien, entonces, vean, así lo hacemos. Así preguntamos, no se les olvida la manera de preguntar. Y vamos ahora a escoger la mejor respuesta en 6 minutos que nos quedan del rather y el would like. Vean qué letra será aquí, A o B. If I had a choice, si tuviera una opción, I think I'd rather, nos responde Karina. A o B. If I had a choice, I think I'd rather, si tuviera opción, creo que preferiría living in Paris than in London, o live in Paris than in London. La B, living in Paris. Live in Paris. Recuerde que es live. Living no va live. Verbo en su forma simple con el rather. I'd rather live in Paris. ¿Sí? Okay. Vimos que debe ir el verbo en su forma simple. Tenemos otro más con el would like. Le preguntamos a Olga. Jane would like the film in her house and go to the movies. ¿Qué va después del would like? Olga. Pienso que sería la C, to see. Lo acabamos de ver hace ratito. Dijimos que con el would like va a ir con el to see. El rather sin el to. Muy bien. Jane would like to see the film in her house and go to the movies. Tenemos otro más. Vamos con Imelda. Would your friends like to eat or eating some sandwiches for lunch? Imelda. Sí, sí lo escucho. Es que estoy leyendo. Es que no los veo y pienso que ya no están. Sí, no, sí estoy. A ver. What your friends like? Eat some sandwich for lunch? To eat. Recuerden. El would like va a ser con to. El rather con el to. Okay. Vamos con otro. Vamos con Alejandra. ¿Sí está Alejandra? Sí. Ok, Alejandra. I'm not. Cars, I'd rather by plane.
I'm not a big fan of cars. I'd rather Travel. travel by plane. Vean, rather, el verbo en su forma simple. Otro más. Otro más. ¿A quién tenemos? Vamos a preguntarle a Erubiel si está. Sí, sí está. Ok, dice sí, sí estoy, ¿verdad? Bien, vamos a preguntarle. Erubiel, ¿cuál haría usted? La A. Go. I don't fancy the theater again. I'd rather go to the movies. Bien, se nos acaba el tiempo, pero si alcanzamos. Vamos con Karina Elizabeth. They would like visiting, or to visit Europe in their next vacation. To visit. They would like to visit Europe in their next vacation. Que vean would like, lleva el to. Muy bien. 7. Seguimos con otra y vamos con Jacob. I would like dinner with my family. I would like to have dinner with my family. Bien, vean would like con el to. Rather, sin el to. Y tenemos otra más para Jenny. Would you like your homework now? Like to do your homework now? ¿Te gustaría hacer la tarea ahorita? Entonces, vean, nada más hay que identificar que el would like, te gustaría, va, sí, va con el to, el verbo. Y el rather, pues no, ¿verdad? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que estuvimos viendo. Lo que estuvimos viendo en nuestro curso, ya vimos el for, el since, already. Ya sabemos que el for y el since pues son duración de tiempo, uno del punto de acción, nos faltaron algunos ejercicios, pero lo acabamos de ver recientemente. Entonces vean, ya pueden hacer comenzar a hacer su tarea, porque ya de hecho estos son nuestros temas. Nuestros temas que tenemos es una revisión leve, breve, sobre lo que estuvimos viendo en esta semana. Y parte, pues casi la semana pasada ha sido present perfect, ¿verdad? Con already, yet, ever, never, before. En esta vimos el for, el since, el would rather, el would like. Nada más es checar cómo va el verbo después del rather y cómo va el verbo después del would like. Entonces está por terminarse el tiempo. Fue un placer estar con ustedes y ver esta revisión. Entonces continuamos y ya comiencen a hacer sus tareas para que no se les acumule, ¿ok? Tal vez mañana no tengamos porque voy a salir. Y pues si hay alguna pregunta, recuerden que estamos en el WhatsApp, ¿ok? Gracias, profesor. Si puedo, pongo a otra hora, pero si no puedo de una vez les aviso, ¿sí? Algo pues que tengan en el WhatsApp. Un placer estar con ustedes, espero lo hayan aprovechado bien, que creo que sí. Y continuamos. Que pasen. Gracias. Thank you, teacher. Ok, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Está a punto de sacarnos, pero nos vamos a esperar. Nos vamos a esperar unos segundos.